había prometido, les traje todos los juguetes, porque lo que vamos a hacer es empezar a incorporar todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del año. La pregunta del millón. Y los ejercicios para el segundo tercer parcial, ¿cómo van a ser? Son integradores. Son integradores. Esa superheurística empieza ahora. Vamos a tener los seminarios para hacer toda una superheurística. Ahora, si ustedes no se embeben de esa superheurística, se les escapa todo. Yo ya les envié todo el material. ¿Tal? Todo el material referido a modem, todas las tecnologías. ¿Lo recibieron? ¿Cómo? Perfecto, o sea que lo tienen. No pueden venir, digamos, sin haberlo leído, sin haber visto nada, porque dicen, y la heurística, comenzó la heurística. Ya les envié todo ese material, ya tienen que empezar a leerlo. El material que falta ahí, el Modem Dial-Up, lo desarrollé hace varios años dentro de un libro que hicimos con Clark y Villarreal, que se llama Comunicaciones Digitales. ¿Sí? Google, pongan Comunicaciones Digitales, miradlo y lo van a encontrar al libro. Allí está desarrollado el capítulo, entre otras cosas, el capítulo de Modem Dial-Up, que no lo van a encontrar desarrollado en ningún lado. Ese libro está en la biblioteca, o sea que van, le sacan fotocopia, lo distribuyen entre ustedes. Soy uno de los autores, o sea que no generan ningún plan. ¿Están de acuerdo? Ese material se hizo básicamente porque no había información al respecto unificada. Y después, estos dos PDF que yo les subí son actualizaciones, sobre todo del resto de las tecnologías que nosotros vamos a estudiar. Entre esas, comenzamos con el Dial-Up, migramos hacia XDSL-X, que incorpora a ADSL, VDSL, VDSL1 y VDSL2, y luego lo que es tecnología cable modem. Cable modem bajo el protocolo DOCSIS, y arrancamos desde 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, etc. La gran diferencia va a ser entre el 2.0 y el 3.0, que estos son los cables modem 2.0, 3.0, seguramente tienen de ustedes ahora en su domicilio y algunos tienen de ellos. Bien, quiere decir que todo el material ya lo tienen a disposición. Lo que vamos a hacer acá es, como les había prometido, traer el hardware y ver de qué se trata todo esto. ¿Sí? Este es un cable TT. ¿Yo ya había traído esto? Sí. Ah, en el otro curso no había traído 3K1, 3K2. Bien. Está bien, pero ahora vamos a incorporar, vamos a arrancar con nuestra placa madre, que ya sabemos que es la misma para cualquier, usted tiene la última placa madre, tiene la misma arquitectura, solo que incorpora un micro mucho más potente, slot de expansión con otra tecnología, pero básicamente la misma estructura. Base de datos, control y datos, un controlador interno, hicimos el clock, está acá, un micro, puede ser más o menos potente, y tenemos las placas de expansión que nos permiten incorporar, por ejemplo, entre otras cosas, una placa controladora RS232. ¿Sí? Y la hemos estudiado. ¿Qué tipo de puerto es? ¿Cómo? No. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pregunta le hice? ¿Qué puerto? ¿Y qué me están contestando? Conectores. Pregunto qué tipo de puerto es, me dicen conectores.
RJ45, DB25. Por eso le dije, esta parte de la materia es integradora. Vamos a los fierros, es decir, entendimos hasta este momento, llegamos con la materia, aprobaron, podemos ver el récord de cada uno y podría buscar los que hicieron 100%, empiezo a hacer preguntas, pero no lo voy a hacer. Gracias. Porque tienen capacidad de atravesar paredes, osmosis. Pero la pregunta de ustedes es, ¿y cómo va a ser el práctico? ¿Cómo va a haber una heurística? Esto es la heurística. Porque les dije, en esta etapa integramos todos los conocimientos. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de puerto es RS232? Y esta es la placa, yo se las había traído. ¿Qué tipo de puerto es? Paralelo. ¿Cómo? Paralelo. ¡Wow! RS232, ¿qué tipo de puerto es? Y esto es A, B, C. Pero él puso el pecho y dijo, puerto paralelo, bien. Dijo algo. ¿El resto de la tropa? Si no es paralelo, encima el tono de pregunta. ¿Sería? ¿Es de tipo síncrono o asíncrono? ¿Qué dice el resto de la tropa? Una alumna fue a ver su proceso facial. Alguno le digo, le pregunto que había desarrollado mal, digo, bueno, ¿cómo se calcula los DBM? Ah, bueno, ya me olvidé, ya hace una semana, más de 2 semanas. Imagínense un médico, se recibió, que tiene que tomar la presión. Eso fue el primer año. ¿Observaron? ¿Fueron alguna vez una guardia? Cualquier sanatorio, tómense el trabajo de escabullirse e ir a donde están los muchachos y las chicas que atienden, que están durmiendo. Yo no puedo tomar. Entonces, volvemos a lo nuestro. Esto es para que se les enciendan las luces de alarma, ¿verdad? Entonces tenemos el puerto serial. ¿Se acuerdan cuando vimos RC232? Vimos las señales de control de RC232. ¿Sí? ¿Para qué servían en modo nativo esas señales de control? Yo les había dicho, tiene un nombre específico que lo vamos a aplicar queremos controlar un dispositivo externo concreto. Handshake. ¿Cómo? Handshake puede ser. Handshake. Bueno, handshake. ¿Qué es handshake? Corno. El control por software. Ese control que nosotros ponemos. ¿El handshake qué? ¿Control por software? Él pone algo. ¿Qué es el handshake? ¿No era el control del flujo de datos? Sí. Controla el flujo, me gusta. Controla el flujo de datos. Establecer la conexión, decirle que voy a empezar a pasar los datos. Bien, y eso puede ser por software, solamente No, por software. Muy bien, por software o hardware. ¿Cuándo es por software? ¿Dónde has visto ya de Muy bien. Muy bien. Muy bien, está razonando. Es una pregunta capciosa, si la pongo entonces en parcial. Claro, en el teórico. Yo con esa pregunta, googleen. Anda 3 días googleando. Por eso le digo, bueno, yo soy partidario de un examen a libro abierto, a red abierta. Porque los ingenieros van a trabajar así. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de puerto es entonces? Primero, serial, puerto serial. Cuando vimos este puerto serial, vimos señales de control, que son con las cuales yo voy a
definir este concepto de handshake, que en términos globales es control de la transferencia de los datos. Bien, caractericemos a qué nos referimos con control de transferencia de los datos. Hasta ahí vamos bien. Asegurarse que el otro dispositivo va a escuchar el mensaje Bien, acorde, ¿no es cierto? y después controlar que lo haya recibido bien. Bien, acorde, no podemos estar en desacuerdo con eso. ¿Cómo? Dice clásica y clásica el approach para la acusación para que pueda funcionar. Eso intuyo que dentro de, claro, que hay un tipo de control por variado que se hace dentro de la parte de control. Bien, vos estás haciendo ingeniería inversa, está bien. Ahora, incorporar en el concepto general. Porque esto es como decir, bueno, ¿cómo se hace una torta? Leche, huevos, temperatura, tiempo. Entonces el youtuber que le dice, bueno, para hacer una torta, huevo, leche, temperatura, horno. Listo, ya tenemos la torta. No pasó ningún dato, ¿no? ¿Qué necesitan? Ingredientes, secuencia y algunos tips. Entonces vos estás dando los ingredientes. ¿Entiendes? Él dijo la generalidad. Una torta es dulce y sirve para alimentar. Sí. Algunos no, pero hay tortas que son tartas y bueno, ponemos lo que quieran. Pero el concepto de control de transferencia de datos, el handshake, control de transferencia de datos, eso involucra para controlar la transferencia de datos. ¿Qué cosas van a aprender? Primero, sincronismo. Debe contener sincronismo. ¿Cómo? No sé, lo veremos. ¿Qué otra cosa debe contener? Esto de establecer la conexión y cortar la conexión. ¿Bien? El control de la transferencia, llegar los datos sin errores. Esto se refiere al control de errores. ¿Y pueden ser cuáles métodos han aprendido? Control de variedad. Código de redundancia cíclica. Código de redundancia. Empieza a aparecer en la práctica. Por eso les digo, acá tienen que integrar todos los conceptos. Entonces decimos, bueno, cuando apareció RC232 les dije, record to send, clear to send, data terminal ready, data set ready, son de propósito general siempre y cuando yo controle a cualquier dispositivo externo a través de este puerto serial, a no ser que esté controlando qué dispositivo. Un modem, listo, acá apareció. Un modem dial-up. ¿Sí? Todo comenzó con un modem dial-up que tiene obviamente un puerto RC232 con el cual yo puedo controlar al dispositivo. Ya vamos a ver cómo y para qué, ahora que veamos cómo funciona el modem dial-up. Pero también todo evolucionó y este que era un modem externo se fabricaba un modem interno. Entonces, ¿cómo se realizará el handshake a través de este modem interno? Si ya no tengo disponible RC232. Por hardware. ¿Por software o por hardware? ¿De nuevo? Si no tengo el hardware, es por software. Él dice el resto de la torta. Tiene un problema con la ANT y la OR, los conceptos, y por suerte, en filosofía, la cosa se complica, pero acá tenemos un elemento lógico que nos permite entender qué es una AND y qué es una OR. Ahora tenemos dos entradas. AND, ¿qué significa? Las dos al mismo tiempo. OR, ¿qué significa? Se nos van al otro. OR exclusiva. Bien. ¿Nombre? Valentina. Ingeniera Valentina dijo algo por software o por hardware. Lo mismo que por allá salió. ¿Es una OR o es una AND? Y el hardware sale no funciona, así que necesito tanto software como hardware. Muy bien, ingeniera. Razona, ¿se dan cuenta? No sé cuál es la respuesta específica, pero empiezo a razonar. ¿Software solo? ¿Dónde lo cargo? ¿Hardware solo? ¿Cómo hago funcionar? Los niños están chochos. Mientras sea el nivel 1 del modelo 2, y ahora ya podemos hablar en términos de ingeniería, ya todos saben lo que es modelo 2 y nivel 1. Los niños dividimos en ese nivel
y vivimos felices. Hasta que a alguien se le ocurrió que por un mismo bus muchos dispositivos se podían conectar simultáneamente y allí tuvieron que diseñarse métodos de acceso. ¿Qué método de acceso han aprendido? A medios compartidos. Medios físicos. Acceso, proceso, computadora. ¿Cómo? Control de acceso, proceso, computadora. Bien. Por edición de código. Bien. Por Muy bien, o sea que se dan cuenta que, volvamos a la pregunta primigenia, necesito tanto hardware como software. ¿Sí? Entonces, si yo quiero controlar ahora este dispositivo, lo mismo que este que utilizaba el puerto RC232, voy a necesitar tanto hardware como software, ¿o no? Y en este, evidentemente, también. O sea, la pelota ni la tocaron, ¿verdad? Está en la misma posición, el árbitro no dice nada. ¿Cómo se realiza el control? ¿Qué medio físico de transmisión? ¿Qué canal utiliza? Acá, ¿qué canal utiliza para controlar a este otro dispositivo? Tiene un pin de Eso es. Yo espero respuestas, no preguntas. Yo tendría que estar dando la clase, pero estamos integrando. Oye, como ustedes bien dicen, necesito, porque ahora no tengo un cable que lo vincula. No me dijeron si eso que anda dando vuelta por allí es un cable UTP. ¿Qué característica fundamental tiene un cable UTP? ¿Cómo? Están trenzados los pares. ¿Y estos están trenzados? Black. Fíjense cómo tomaría yo un examen. ¿Y para qué complicar? Venía bien la cosa sin trenzarlo. ¿Para qué lo hemos trenzado? Y las cosas que han contestado en el peor, ¿para qué? Para producir efectos inductivos. ¿Cómo? Para producir un efecto inductivo, un cable soldado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué dijeron para que los cables sean más largos, sean más cortos que... para que todos quepan dentro del... Yo pregunto esto en un examen final, libro abierto, red abierta, y vos me das esa respuesta, perfecto, pasemos a otro tema, ya está, ya entendés qué es lo que estás haciendo. A lo sumo te puede decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque vectorialmente los campos se van cancelando, listo. ¿Y se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo? Aislando más. Claro. Y ahora entendieron lo del blindaje. Claro, listo. Ya está, pasamos a otro tema. ¿Sí? Porque eso ya lo vendieron los parciales en un final. Quiero ver si mastican todo y les quedó lo básico. ¿Sí? Que el cardiólogo no nos reemplaza el corazón por un riñón. Y tiene el título habilitante. Ustedes saben que el título habilitante licencia para matar. ¿Se dan cuenta? Les mostré su incumbencia, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y acá? ¿Dónde está el móvil? Acá tengo un cable, ¿sí? Las señales de control que viajan a través de esos cables. Ese será el software, el hardware. Y el software será todo lo que vamos a ver ahora, los drivers que van a leer los puertos, ¿sí? Los registros. Bien, y en este caso, track. En este caso, Es para el ese. en este caso, ¿Tiene puerta o no tiene puerta? ¿cómo? ¿Tiene puerta? ¿Cómo se tiene puerto? Claro. Acabo de realizar esta acción. No, me refiero a la tarjeta, si tiene entrada. No funciona el sistema telefónico. Si no tuviese entradas, Tendría que tener una antena, ¿verdad? bien, sería inalámbrica, pero este es un módem interno donde yo voy a conectar la línea telefónica externa. ¿Sí? Esta es la línea telefónica, ¿sí? Viene la roseta
y acá vendrá conectada el cable que va hacia afuera. Lo conecto acá, en la entrada. Y esta salida es para que podamos también atender un teléfono con la misma línea. Hola, hola. Y si no, tenés ahí. Entrada y salida de la línea telefónica a través de la cual le va a llegar la señal, ya vamos a ver, para transmitir datos. Pero mi pregunta es, ¿cómo controlaba este dispositivo, el handshake? De nuevo caemos en la pelota. Software. Mi pregunta acá es, ya dijimos, sí, el software. ¿Cuál es el hardware a través del cual los buses del canal? Muy bien. El bus de address, control y datos de la placa madre. Y el software tendrá que actuar sobre ese bus. Si instalo un puerto serial, el software tendrá que actuar a través del bus con los registros que controlan la entrada-salida. Por eso se llaman puertos de entrada-salida. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora, ¿qué pretendemos hacer? Conectarnos a la línea telefónica. Esto está en su domicilio, ¿verdad? Ahora de acá sale un par de cables que van por los techos y después esas arañas que vemos ahí colgando. La línea telefónica. Perfecto. Entonces, vamos a ver una de estas tecnologías. Ahora, hemos visto distintas tecnologías de conductores. Esta era el cable coaxial. ¿Sí? Esta es la mejor de todas, la fibra óptica. ¿Sí? A nuestro domicilio también llega un par de cables, que creo que no traje el cable telefónico. Bueno, pero todos conocen el cable telefónico, ¿verdad? Debe haber algo por aquí. Eso. No, pero estas ya son las... Bueno. Quiere decir que aquí nos llega un par de cables telefónicos. Otra tecnología, la de cable modem, utiliza ese otro cable que está dando vuelta por allí que se llama como coaxial, exacto. Y se conectaba acá. Me olvidé de tener el derivador que usted siempre pone. Entonces quiere decir que esta tecnología está haciendo uso de lo que se denomina un acceso de última milla que hace uso de un cable coaxial. Y esa tecnología, que es la de cable modem, se monta sobre un sistema de transmisión de señales de video. Y ese servicio se llama CAT-TV, televisión por cable. Y lo que nosotros hacemos es montarnos sobre este sistema para transmitir datos, y por eso incorporamos el concepto de DOCSIS, que es transmisión de datos sobre una red de este tipo que es híbrida, porque en un tramo es cable coaxial y luego sigue con fibra óptica, se llaman redes HFC. Esta es la segunda opción, ¿sí? O podemos tener fibra óptica en todo el tramo de enlace hasta el usuario, y yo tengo FTTH, fibra óptica hasta el domicilio, y lo puedo hacer, reemplazar todo el cableado de lo que es esta tecnología que usa el tendido de redes telefónicas, de telefonía fija, y reemplazar ese último tramo por fibra óptica, o reemplazar el último tramo que es de cable coaxial en los sistemas híbridos y que llegue la fibra óptica hasta su domicilio. Y estos son los terminadores de fibra óptica que llegan a los módems ópticos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál tendrá mejor comportamiento? El cable coaxial, el par de cables telefónicos que llega, o la fibra óptica. Esto en términos de relación señal-ruido. Vemos una jerarquía. Bien. Después, les traje para que lo vayan pasando. Este es un adaptador inalámbrico de 802.11 y esa será una versión G o AC. Y fíjense que ahora empiezan a haber ciertas características que empiezan a entender, ¿o no?
¿Qué parámetro es? Ah, o sea que compraba ciego yo. Porque fija qué tipo de programación está utilizando. Bien. Y esa ganancia de antena, imaginen que tienen en el escaparate y le ofrecen uno, 5 dBi, otro exactamente igual con 10 dBi, otro con 1 dBi, otro con 0,5 dBi. ¿Cuál compran y por qué? Depende. Si Ajá. que si una masa muy directiva, digamos, no dando más aquí. Claro, Tengo la Naomi, no me muevo todo el tiempo. pero si yo tengo una PC de escritorio que habitualmente ocurre, entonces digo, bueno, y no voy a hacer el cableado del TP, ¿qué me conviene? Bueno, que tenga la máxima ganancia y orientar. Entonces digo, llego. Pero che, ¿por qué tengo poco Wi-Fi en tu casa? Y bueno, no quiero resolver otro problema. Pero empiezan a entender qué es lo que están haciendo. Y acá otra cosa que tendría que estar explicitado es la sensibilidad. Claro, pero sí puede entrar en la página y ver las características y características avanzadas, que eso es lo que siempre pasan por alto, no avanzadas, no avanzadas. Bueno, ahí tienen que ver, porque no es lo mismo que tenga una sensibilidad de menos 10 dBm que de menos 100 dBm, porque ahora ya entendemos de qué se trata. Bueno, vamos avanzando y on demand vamos a ir conectando. Acá, por ejemplo, esta es una placa de red y que tiene dos tipos de conectores. Un conector BNC, que es para cables coaxiales. ¿Y qué otro tienen acá? RJ45. Fíjense que puede funcionar con dos tipos de cableado. Y acá tienen uno más antiguo, pero también siguen existiendo. Estos son los conectores BNC. Tienen un vástago que rota sobre sí mismo y traba. Y este que tiene otra entrada, RS232, para configurarlo. Bien, arranquemos con dial-up. Nosotros vamos a ver distintas tecnologías de acceso a Internet. Por eso, les recomiendo que lean el material porque la clase va a ser siempre integradora. No esperen que lo lleven de la manito porque eso hice desde el principio para traerlos hasta acá. Y acá entramos en un carrusel. Pero este carrusel es tipo samba. Entonces, ajústense los cinturones, que vamos a levantarlo. Cuando nosotros decimos tecnología de acceso a Internet, nos referimos a lo que definimos acceso de última milla. ¿A qué definimos última milla? Entre la locación física del prestador del servicio de acceso a Internet y la ubicación física del usuario. La distancia que debe existir entre ambos es de 1.6 kilómetros, por eso se llama última milla, de una milla. Todo eso nace como concepto a partir de que utilizamos las redes de telefonía fija y cuando se diseñaron las redes de telefonía fija entre la central de comunicación telefónica y el usuario debía existir una milla porque calculaban la atenuación de la señal, por lo tanto la potencia con la que yo transmitía estaba en consonancia con esa longitud, porque ahora ya sabemos que la potencia va disminuyendo, entre otros factores, por la longitud del enlace, ¿verdad? Bien, dicho esto, nosotros vamos a estudiar, ya hemos visto la tecnología WiMAX como inalámbrica, la vimos como red de área metropolitana, pero nosotros nos vamos a centrar, la vamos a reubicar ahora
como tecnología de acceso de última milla. ¿Entre quién? Entre la antena y su receptor. Ahora, ese receptor tiene movilidad, lo cual permite ubicuidad. Cualquiera sea la posición donde me encuentre dentro del rango de alcance de la antena, voy a tener acceso a Internet en ese tramo de última milla. Lo mismo nosotros hicimos cuando estudiamos 4G. Vimos las características de propagación de esa señal en ese último tramo, fundamentalmente entre la antena de la celda y el usuario que se va desplazando, y cuando cambiaba de celda, itinerancia, y la otra antena lo controlaba. Y había una antena controladora de todas las antenas de la celda que controla todo el movimiento, y todo ese conjunto de celdas conformaba un clúster, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando cambiamos de clúster, si este clúster corresponde a un área metropolitana, ya hablábamos de roaming. Perfecto. Sí, por más que cada uno tenga su propio distancia de atenuación, digamos, se siguen llamando todas última milla, todas las tecnologías que vayan desde el último punto del proveedor hasta el usuario. Exacto. Todas son última milla, por más que no sean así. En el caso de la tecnología inalámbrica, WiMAX y 4G, desde la antena del usuario. Ahora lo vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué otro sistema? Vamos a pasar esta diapositiva. ¿Se acuerdan de un personaje, verdad? Encima ahora lo bueno es que hay series, Netflix, series, hay cosas que nos van a servir. Edison fue uno de los primeros que transportó energía a través de medios físicos de transmisión guiados. Y trabajaba con corriente continua, y después apareció Tesla y dijo, no, es más eficiente trabajar con corriente alterna, generar corriente alterna, y hasta aquí estábamos guiando señales a través del medio físico de transmisión inalámbrica. Pero Tesla planteó también que se podía transmitir la energía en forma inalámbrica. Claro. Pero no solamente esto, no solamente a bajas potencias, sino también a altas potencias. Fíjense que Edison se resistía a que esto evolucione porque acababa junto con JP Morgan de invertir en que la realización continua. Claro, eso respecto de elegir entre la alterna y la continua. Pero ¿por qué no la transmisión inalámbrica? Vieron que después se le quemó todo el laboratorio de Tesla. Exacto. Habían invertido en minas de cobre. ¿Cómo? ¿Lo van a hacer inalámbrica? Y acabamos de invertir en minas de cobre. Bueno, por eso hasta el día de hoy seguimos utilizando cobre. Pero para transmisiones de baja potencia, Tesla tiene razón, porque estamos utilizando ahora mayoritariamente transmisiones inalámbricas para baja potencia. Pero aparte Tesla le da un plus más. Imagínense, habían invertido en minas de cobre, pero ahora Tesla planteaba otra cosa muy importante, que si existe una energía libre en el universo y podemos aprovecharla, tomar esa energía sin necesidad de generarla. Imagínense Rockefeller, Vanderbilt acababan de invertir en petróleo. Bien, misteriosamente se quemó todo, no sabemos nada. Te cortaron la inversión a Tesla. Nunca puedo terminar viendo toda la Tesla porque no le deben preparar más. Bien, entonces como ingenieros, estén atentos a las condiciones y parámetros de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Durante mucho tiempo era únicamente por medios guiados alámbricos. Listo, siempre se intentó transmitir datos. El primer sistema fue el telégrafo, con un código, también con un código. ¿Cuál era el código? Morse. ¿En qué consiste el código Morse? Líneas y puntos. ¿En qué se diferenciaba la línea y el punto? La duración. Quiere decir que el operador debía decodificar en tiempo real. ¿Qué dijo? Y tenían que coordinar la velocidad de transmisión. Y se hacían campeonatos para ver quién era el más rápido. Y si bien existen métodos mnemotécnicos para obtener
esa capacidad de decodificación, tener que distinguir un punto de una raya, que no es el sonido, sino la duración. Bien, un sistema que ponía al ser humano como el elemento que definía la velocidad de transmisión, ¿o no? La capacidad de decodificar esa velocidad y dale, y no, acá doy. Bien, nada de capacidad de canal, bien. Después se inventa el teléfono. Por eso, fíjense como ingeniero cómo esta historia de Edison, Tesla, inalámbrico de energía libre. ¿Quién fue el inventor del teléfono? Pero él lo patentó. Edison era un gran patentador. Y luego era otro gran patentador. En el año 2002 recién salió el juicio que le da la razón a Meucci diciendo: sí, vos lo inventaste. Bien. Esto para que las fake news ya existían. Bien. Luego se abre un gran mundo que es el de las transmisiones. Primero, el mundo de la digitalización de las señales. Se trabaja en ordenadores aislados, pero luego hubo la necesidad de transferir información. Y allí es donde se dice: bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos nuestra propia red? Sí, de hecho así nació, armamos una propia red, pero hay que hacer todo el tendido de cobre, venderles este tendido, quién paga el tendido. Otra opción, utilicemos el que ya existe, el más difundido, que en ese momento era la telefonía fija. No lo que ocurre hoy, que es la telefonía móvil, la difundida a nivel planetario. ¿Sí? Por lo menos en la vida útil de los milenios y centenios. Nosotros venimos de los cables, estamos ahora acá. Entonces, vamos a arrancar con dial-up, es decir, vamos a utilizar la red telefónica para transmitir datos. Para poder transmitir datos en el sistema telefónico se utiliza el concepto de parásito, parasitar ese sistema. ¿Vieron la película Parásito? Bien. Bueno, ¿tienen que ver? Bueno, ¿no vieron Parásito? ¿Vieron Alien? Sí. Bueno, van a entender el concepto entonces. ¿Qué significa el concepto de parasitar a un sistema biológico? Parasitar. Muy bien. Fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Cómo está el bebé? Hacer algo, provocar algo sin que lo tiene, se dé cuenta. Bien. El que lo tiene, ¿cómo se denomina? El huésped. ¿Sí? Entonces, si vieron la película Alien, ¿quién era el huésped? Un ser humano. Significa que para yo, ¿y para qué quiero parasitar? ¿Cómo? ¿Qué beneficio? Puedo usar lo que la característica del web. Tengan en cuenta que se está grabando, creo que algunos graban. Bien, eso significa que cuál es el elemento más importante para que eso ocurra. No me voy a aprovechar de las particularidades de ese sistema, lo que llamamos en forma sistémica, si no la película Parásito, moderno, terminan viviendo ahí. Si hubieran sabido desde el principio que ellos pretendían quedarse con la casa, no. Y uno se ve todo de transporte, para ir alcanzando cada vez más huéspedes. ¿Cómo? ¿Cómo garantizo eso? 2 años nos han tenido encuevados con ese sistema, ese virus que ingresaba y... La llegada, o sea, tiene que estar. Son sistemas que se han construido. Es un sistema construido, que funciona de determinada
por qué el parásito puede ingresar, el virus puede ingresar, puede parasitar ese sistema. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no es lo mismo que Se adapta al funcionamiento del sistema. Muy bien, simula ser el mismo, se adapta al funcionamiento de ese sistema. ¿Para qué? Primero para no ser detectado y poder hacer uso de todo ese sistema, y el huésped cree que el que está adentro, interesante, ¿no? Bien, entonces si nosotros queremos hacer uso de un sistema preestablecido que es una red conmutada por circuitos, la red telefónica, como ya vieron, red telefónica, conmutada por circuitos, yo lo que debo hacer es parasitar este sistema. Quiere decir que yo tengo que lo que vamos a transmitir datos a través de este sistema, tenemos que emular ese sistema y no nos tiene que detectar. O sea que no nos va a proveer ningún tipo de servicio porque seamos datos, al contrario, estamos parasitando el sistema. ¿Hasta ahí me siguen? Ya saben que los abonados están conectados a una central local y esa central local, entre otras centrales locales, tendrán enlaces troncales intermedios. ¿Sí? Bien, este sistema es un sistema analógico. ¿Por qué? Porque la voz humana es analógica. Entonces yo cuando levanto el tubo y digo, hola, ¿cómo te va? Lo que estoy haciendo es modulando una portadora con mi voz que es analógica, y esa portadora es analógica. Y obtengo lo que ya hemos estudiado en modulación analógica. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese sistema funciona de esa manera. Tiene estructuras de árbol jerarquizadas, centrales locales, primarias, secundarias, es decir, área metropolitana, 0351, y los primeros dígitos indican cuál central. Por ejemplo, en la zona sur, Barrio Jardín, San Fernando, Jardín Espinosa, etc., las centrales 462 son los números que identifican cuál central local. ¿Cuál es la central local? 471, por ejemplo, es Alta Córdoba. Entonces, si yo me quiero comunicar por teléfono y con una serie de números, los primeros dígitos indican con qué central local la geolocalizo. Y luego, cuál de los usuarios, los últimos dígitos indican con cuál de estos usuarios. Y puede haber más usuarios conectados de los que la central puede atender. Eso creo que es fijo, ¿no? Estamos hablando de telefonía fija. Sí, perfecto. ¿Sí? Estamos arrancando desde el ABC, el Génesis. Pero lo interesante es que la filosofía del trabajo de Dial-Up es la misma que se aplica para todas las tecnologías. Aprendiendo Dial-Up y haciendo unas pequeñas modificaciones, entiendo el concepto de transmisión de datos por última milla. ¿Sí? Por eso es tan importante. Y tiene un remanente, que ya lo vamos a ver, que lo hace muy apetecible hoy en términos de seguridad. Bien, dicho esto, dijimos, tenemos que conocer cómo funciona el sistema para parasitarlo, ¿verdad? Para ejecutar las mismas acciones para que no nos detecten. Porque si decimos, por ejemplo, este sistema, están todos vestidos de rojo y yo entro, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Enseguida me da la espalda, me hace suya, me dice el trigo. Tengo que venir de rojo o de negro. Bien, entonces tengo que emular ese sistema. El sistema telefónico, yo para poder dialogar entre dos usuarios remotos, tengo que establecer la conexión antes de hablar. Porque yo no levanto el tubo, bueno, antes levantaba el tubo, pero acá marcaba, y no digo, hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el protocolo que gobierna las comunicaciones de telefonía fija? Levanto el tubo. Exacto, como una central local. Yo levanto el tubo y tengo que escuchar, fíjense cómo nos hemos domesticado, que es una señal portadora dentro del espectro audible, porque somos nosotros los que vamos a controlar en forma auditiva. A la abuela le costó entender esto y ahora pretenden que hable por WhatsApp, no, más grande y yo después. Bueno, quiero aprender más grande, tiene razón. Ya a esta altura de mis abuelos, digamos, la abuela está toda en pared. Entonces, ¿qué me está
diciendo la central, te puedo atender. ¿Por qué? Si mi cable va desde acá hasta acá, es la última milla y siempre está conectado, sí. Pero este tiene un conmutador para atender, supongamos, a 10 usuarios y le vendió el enlace a 20, para que sea rentable. Con tal dice, no todos van a hablar al mismo tiempo. Y si ahora todos al mismo tiempo, esperen. Desde el mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando no puede atender? Me avisa. ¿Cómo me avisa? Tono de ocupado. Sería, bueno, utilicen el lápiz. Así yo lo grabo. Imagínense, con esta cara, había que ir a las reuniones, no sé si siguen tocando la guitarra o se reúnen, ¿sí? Con eso, bueno, nosotros era fundamental. A un asado y había que sumar puntos. Pero bueno, así se sumaba puntos, ¿verdad? Y con esta cara era difícil. Hay algunos que suman puntos sin hacer nada, que es fantástico. La naturaleza de la comunidad de esta manera. Entonces, no sabía tocar la guitarra. Pero logré ponerme de nombre y pasar. No sabía tocar la guitarra, pero cada vez que van a tocar la guitarra hay que afinar, ¿verdad? Entonces en esa época se afinaba con un diapasón. Pegaban un golpe, oscilaban. ¿Sabes lo que es el diapasón? No, porque va de avanza. Diapasón y después de con una U, con un manito, pega un golpe y empieza a oscilar, genera un sonido. Ese sonido es el La, 440 Hz. Pero claro, no todos tenían un diapasón. ¿Qué hacemos? Porque hay algunos que no quieren tocar con la guitarra desafinada. En el norte tocan con la guitarra desafinada. Yo les debo la vida de la guitarra. Bueno, cuando más entonces yo le decía, levanta el tubo del teléfono. ¿Sumamos o no sumamos? Perdón. Entonces, tenemos portadora, significa que tengo enlace. Si no me puede atender, supresión del portadora. Ese mismo enlace 440. ¿Qué hago yo? Corto, porque sé que tengo que cortar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo ahí nomás a indicar? Claro, alguno se desocupó y quedó libre un enlace y ahí sí atiende. Perfecto. Lorenzo se enteraron, no sé cómo, claro, de que algo estuviste haciendo y ahora tenés que llamar para arreglar las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Con esta situación. Entonces, él tiene que utilizar el sistema de telefonía fija. Entonces levanta el tubo porque tiene que dar la etapa. Tiene que pensar, hay dos palabras mágicas que tenés que decir. Pensá cuáles son. No las digo. Entonces, él va a levantar el tubo, listo, dictar el número de ellos, ¿verdad? Estás dictando los tres primeros dígitos y empieza. ¿Qué haces? Cortar, claro. Con eso estás pensando en las palabras mágicas. Así. Por eso no se puede mentir, no podemos. Por eso ahora envían WhatsApp. Bien, volvamos a nuevo. ¿Qué significa? Marcaste los tres primeros dígitos y ya le da ocupado. Que esta central no puede recibir la llamada a la cual pertenece él, supongo que vive en Alta Córdoba y vos acá en la zona sur. Bien, respirás, porque puede ocurrir otra cosa. Marcás el último número y ahí te da ¿qué significa eso? Que el cliente está ocupado. Y ella está hablando. Opción A y ya estás perdiendo. Va mal. O B, la vida. Estás mal. Vamos bien. Y vos sabés que
cuando la opción C sería que marcar todos los números y ahora escuchas. ¿Cómo se diferencia de una llamada entrante, de que está llamando, en su domicilio está sonando ring, 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 a que está ocupado? ¿Cuál es la diferencia? La duración de la portadora. Quiere decir que el intervalo de supresión de portadora es menor. Fíjense todo lo que estamos haciendo el handshake. Porque no es que digo, bueno, perdón, no, tenés que hacer todo eso. Bien. Ahora estás escuchando. Ahora, está inmediatamente. ¿Sabe qué está haciendo? No sufrir. ¿Cómo sabés que ella entendió? Claro. Si deja de escuchar la portadora de llamada entrante, pero ella levanta el tubo y nosotros se establece una portadora de extremo a extremo. Fíjense que esto fue entre los nodos intermedios, centrales intermedias. Cuando logra, levanta el tubo, esta central le envía a esta otra central una portadora. Pero si sigue utilizando la de 440, sentiríamos y eso la modularía, sería un lío. ¿En qué rango tiene que estar esa portadora que envía la central de conmutación al cual llame a la central de conmutación que realizó la llamada y que transfiere a su usuario? ¿En qué rango de frecuencia? Muy bien. ¿Cuánto? Tienen un valor, acá por acá dijeron 4 kilohertz. 4 kilohertz. ¿Escucho 4 kilohertz? 300 qué? Acá hablamos de 4 kilohertz. Con los simuladores, ¿cuánto? ¿De qué me están hablando? Imagínense si le dicen megahertz y estamos hablando del espectro audible, son los 25 kilohertz del bien humano, vieron esos silbatos paranormales, bueno, es hasta los 25 kilohertz. Si lo escuchan están en problema. Esos silbatos para perros, si ustedes lo escuchan, están en problema. Porque están fuera del espectro audible. Por eso le escuchan los perros, no los seres humanos. O no sirve, el vino no sirve. Bien. Acá, entonces, se coloca esa portadora fuera del espectro audible y esa es la que se modula. Cuando se establece la portadora de extremo a extremo, escuchen porque esto no lo repito, de extremo a extremo, fíjense que este gráfico lo que dice empieza la transferencia de los datos. Porque cuando ella levantó, se estableció la portadora y empiezan a cobrar. Y ahí Lorenzo tiene que decir las dos palabras mágicas. ¿Cuáles van a ser? Dos palabras mágicas. Las chicas se ríen porque saben que metemos fácil. Y esto para que aprendamos. No fui. El próximo sonido que escucharía Lorenzo. Corte. Significa que tendrían que dicen se cortó el enlace. Hay una pregunta teórica que dice, un protocolo orientado a la conexión, ¿cuáles son las tareas que realiza? Y ya vieron protocolo orientado a la conexión, no orientado a la conexión. El datos recién. Porque conmutación por circuito. ¿Cómo? Lo que hicimos recién, establecer el enlace. Vos dijiste dos palabras que no deberías haber dicho. No fue. Vos cortaste, pero el protocolo le avisó a él de que se cortó la comunicación porque dijo tú. Listo, no puede decir, no,
Otra chance. No, no. Tengo auto. Yo sé los millennials que dicen ahora, pero eso hubiera sido la muerte, porque tengo auto. Pero bueno, por eso ahora cortan las relaciones por WhatsApp. Por eso. Ahí me viene el chico. Bien, volviendo a en otros cursos salieron. Es mentira. En 30 años aprendí muchas cosas. Por este ejemplo aprendí muchas cosas. Igual es un beso al fato. No crean en esto de que dicen, el machismo dice negar siempre, negar no. Eso es el machismo. No funciona. O sea que, ¿qué palabra? Una palabra, digan una la primera y después vemos la segunda. Fue mi culpa. Ahí me va gustando más. En el lenguaje coloquial, a ver, el lenguaje coloquial él dice que estas dos palabras mágicas, cuando él las pronuncie, ustedes deben observar la mirada de las niñas que están acá. Qué miedo. Esperen que acepten las miradas. Tenés razón. Tenés razón. Perdón. Tenés razón. Perdón. Bueno, pero si no, no se Tenés razón, chicos, te aseguro que no te corten el sabor. Tenés razón, Porque se da hijos a un mismo ahora, o sea, vamos a comunicación. Creo que entonces es importante vimos cuál es el protocolo que hemos memorizado, ese envío de portadoras que permite saber en qué etapa está la evolución del enlace. ¿Sí? Ahora, en el momento de que ella corta la comunicación, yo vuelvo a escuchar el tono continuo del la. No, yo que dice Pero yo puedo volver a marcar otro número, o tengo que volver a igualar. hay que cortar y volver a levantar el digamos, esa señal de los portadores es como para enseñar para que yo corte, para que él corte el enlace, yo no lo corté, digamos. Él está cortado. Lo que te dice el enlace está cortado. El enlace está cortado. Entonces, cuando hablan en otro tipo de redes, contadas por paquete, por ejemplo, una red contada por circuito, una red contada por paquete, yo puedo utilizar dos tipos de protocolos. El protocolo orientado a la conexión y el protocolo no orientado a la conexión. La filosofía de trabajo de las redes conmutadas por paquetes es distinta a la filosofía de las redes conmutadas por circuitos. Que ya vieron esto. Significa que para yo poder cuando digo físico, digo que estoy interconectando cables. Los niños estamos felices en las redes conmutadas por circuitos. Por ejemplo, vos vas a hablar con ella y esto van a ser todas las centrales de conmutación intermedia. ¿Sí? Entonces, levanté el tubo y tu central. Ya lo van a sacar de la receta. ¿No? ¿Por qué levanté el tubo? Sigan esta simulación para que puedan entender físicamente qué es lo que está ocurriendo. Yo levanto el tubo. Cortar. Bien. Levanta el tubo.
¿O no? Sí. Claro, vos levantás la luz, vas a decir. Bueno, levantás el tubo. Ahora, ¿qué va a hacer? Sí, pero Si está dentro del área, si está fuera del área. Bueno, está en zona sur, está Córdoba, está dentro del área metropolitana. Listo, marca. Paso 1 de ahí es donde vos empezás a buscar alguna central que tenga su canales disponibles. Y acá, si ella no le da la mano, ¿ella qué puede decir? Ocupado. Bueno. Me vergüenza porque tiene que sistematizar todo el enlace y que ver. Estoy entendiendo el enlace. Bueno, si le da la mano es porque es el enlace. ¿Y por qué sonido vas a hacer cuando le des la mano? Ahora, si en algún punto ocurre esto, ¿qué pasa? ¿Cómo saben que se cortó? Exacto. Le envía un tono diciendo que el enlace se cortó. Ahora, cuelgue. Ahora es una red conmutada por paquetes. En una red conmutada por paquetes, ¿qué es lo más importante si es una llamada, supongamos, telefónica? ¿Qué va a ocurrir con esa llamada telefónica? En este tramo. Bueno, ¿qué es lo primero? Porque este muchacho es analógico, no es un tiene que digitalizar la señal. O sea que no tengo que tener un dispositivo que digitalice la señal con qué tecnología. PCM. Muy bien. PCM. Listo, es el dispositivo que digitaliza la señal del PCM. Y también tiene que haber un dispositivo que funcione. Perdón, de analógica a digital ya la digitalizó. Va a entrar en la red computada por paquetes. Tiene que dividir esa información en paquetes. Y ese paquete ya saben que tiene adentro. Tiene sincronismo, control, playload. Cualquiera sea su configuración, si de el datagrama en términos generales tiene esa configuración. Ahora, en esa composición, ¿qué tiene como información relevante? ¿De dónde hacia dónde? ¿Y qué más? Y el orden. Entonces, agarra toda esa información y ella. Perdón. Bien, muy bien. Tomó todos los paquetes, se dividió, lo tiene acá, ¿qué haces? Observe, ¿qué haces? Bueno, dale, vos actuás, vos sos un conductor de paquetes. Claro, llega aquel, en la secuencia aquel, en realidad cuando llega tiene que haber cuando llega acá todos los paquetes, este puede haber ido por acá, después por allá, y él puede haber dicho no, saturado. O, bueno, sí, pero quedó ahí, no llegó allá porque una cola de espera, estaba enviando otro paquete hasta que finalmente lo reenvía allá. Ahora acá llegaron en un orden totalmente alterado. ¿Qué tiene que hacer este dispositivo, el receptor? Tiene que reorganizarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos latencia? Les dije, una cosa es el tiempo de transmisión desde el punto de vista físico a nivel 1 y otro son las colas de espera que se pueden cuando se van transmitiendo los paquetes en la red conmutada por paquete. Y después, el tema es cuando llegó allá, ¿qué tiene que hacer él? Ordenar. Bien, lo ordenamos. ¿Cómo? Porque tiene un número de secuencia. ¿Qué más? ¿Cómo? El dado dispositivo que se pero tiene que hacer, tipo, tiene que juntar los paquetes, o sea, rodarlos, Llegar los paquetes. no, tiene que esperar que lleguen Claro, que haya llegado el paquete.
Pero que, Tengo que. porque tiene un número de secuencias, eso lo tenés que ver. Por eso les digo, cuando ustedes entreguen una hoja, ¿cómo tienen que identificar las hojas? Una de 3, 3 de 3, entonces yo sé que estoy recibiendo. Ustedes ponen 1, 2, 3, qué sé yo, cuál es. Lo podemos llamar a número, si identifiquemos siempre la bueno, significa que indica el orden y así vos podés saber. Entonces, ¿cómo vas a saber si llegó o no ese paquete? Primero, si llegó el paquete, listo. Llegaron los paquetes, listo, se lo transferís a ella. No. Claro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, todavía no. Ella tiene los paquetes y vos tenés todo. Claro, tengo que verificar si llegó. Llegó, con o sin errores. Si llegó con errores, ¿qué tiene que hacer vos? No se vuelve nada. ¿Qué haces? Espera que le vuelva a ver. ¿Cómo sabes que yo tengo que mandar qué? O sea, ella avisa que le llegó mal. ¿Qué tiene que avisar? Que estoy Paquete mandando número tal tal llegó paquete. mal. Vos no le cambiás el paquete que llegó mal. Si paquete número tal llegó mal. Y ella espera que le vuelva a mandar. No, ella la avisa de que Eso sí el protocolo lo permite. Porque habrán visto que de acuerdo a la característica del protocolo es con control de error, sin control de error. Orientado a la conexión o no orientado a la conexión. ¿En qué consistirá el protocolo? Orientado a la conexión en una red computada por paquetes. Es síncrono. O sea, ambos tienen que estar conectados al mismo tiempo, pero entonces asíncrono yo envío y se envío sobre. A ver, Sí, ganamos. ¿cómo sería el equipo? No sé si es síncrono, espera a ver que te diga que quedó todo bien. Protocolo orientado a la conexión. Antes de enviar los datos, debo establecer la conexión. Antes de enviar los datos, eso significa que entre todos los nodos que van a intervenir, tengo que seleccionar cuáles tienen canales disponibles para transmitir los datos. Una vez que establecí la conexión, transfiero los datos, obvio, eso es lo que quiero hacer, y qué otra secuencia se tiene que dar. Exacto, ¿cómo se llama cortar la conexión? Desconexión, muy bien. Entonces, en un protocolo orientado a la conexión, tengo que establecer la conexión, transferencia de datos y desconexión. Que habitualmente se dice conexión y desconexión, porque obvio que quiero hacer transferencia de datos. Bien. Entonces, empiezan a integrar los conceptos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos que, vamos a visualizar lo que hicimos. Esta es la red computada por circuitos. Yo evidentemente voy a ir buscando canales troncales que estén libres, porque acuérdense, acá, todos entre la central de conmutación y todos los usuarios, porque acá hay un solo usuario, pero pueden haber infinidad de usuarios conectados a la central. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué ancho de banda va a utilizar cada uno de los suscriptores a la central local? No sobre la cantidad de suscriptores. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué sistema estamos por parasitar? Telefónico, como todos se puede. Bien, telefonía fija. Entonces, este usuario A, con su central, ¿qué ancho de banda utiliza? 2,4 kHz. 4 kHz. Telefonía. Telefonía. Estamos viendo el sistema que vamos a parasitar. Ese sistema que vamos a parasitar, cada uno de estos utiliza 4 kHz. ¿Estamos de acuerdo? El ancho de banda disponible para el sistema telefónico. Después vamos a ver cuando nosotros lo parasitemos, qué vamos a utilizar de esos 4 kHz. Entonces, si los enlaces troncales son analógicos, y esto ya lo han visto, ¿cómo hago para utilizar estos enlaces troncales que transporten señales de distintos usuarios y no se mezclen? Porque si yo las sumo, todas se sumarían en el mismo espectro. Los multiplexo en frecuencia, exactamente, lo voy a multiplexar en frecuencia. O sea que en esta central tengo que tener un multiplexor de frecuencia.
que permita distinguir los canales y pueda enviar señales pertenecientes a cada usuario. Y si son digitales, Porque es un código. Por división de tiempo. por división de tiempo. El método de acceso al canal, ¿sí? Por división de tiempo. ¿Y qué tipo de división de tiempo han aprendido ustedes en la organización? EDM es el multiplexo, divide. Ahora, ¿cómo se organiza eso? Lo divido. ¿Y cómo lo divido y cómo lo organizo? ¿Cómo lo organizo? Sí, sí, pues, bueno, ¿cómo? Multiplexo en el tiempo, perfecto. 1 es 2, otro es 2, listo. Y esto lo tengo que organizar, ¿cómo lo voy a transmitir? Nos tenemos que poner de acuerdo. Todos los que intervienen en la parte troncal. Las redes, ¿cómo? Fuerte y claro. Especifiquen, pueden llamarla como quieran si me dicen estrictamente qué son. ¿Cuáles? ¿Cuáles tramas? ¿Ya han vendido? Por lo de la demanda. ¿Cómo? Por la demanda, o sea, si hay mucha demanda en el canal, viene La trama B1. Si los enlaces son digitales, se organiza la información en tramas B1, en Europa y Argentina, y B1 en Estados Unidos. Bien, integrador. Todo eso puede salir. Bien, veamos. Esto es lo que estuvimos simulando recién. Fíjense. Me suena el teléfono. ¿Qué escucha él? Y esta es la secuencia que se está estableciendo. Cuando ella levanta el tubo, le envía a la portadora y empieza la transmisión de datos. Y él dijo, ¿qué había dicho? No fue. Ok, me gustó más esto, pero es mejor siempre la palabra mágica, perdón, hacerte cargo. Todo puede fallar, como decía tu Sam, pero por lo menos se hizo cargo. Claro, no se hizo cargo y lo perdonaste. No. Bueno, pero se hizo cargo. Quiere decir que puede haber otro interesante. Ya se hizo cargo. Bueno, entonces, acá vemos enlaces troncales analógicos. Como estamos en un sistema telefónico, todos tienen 4 kHz, una central local, que lo único que hace es tener un multiplexor de frecuencia que permite el canal dividirlo en su canal. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la etapa troncal. Si es digital, voy a necesitar primero un digitalizador, una etapa PCM, ¿verdad? Luego un multiplexor de tiempo para conformar las famosas tramas E1. Y quiero preguntarle cómo están compuestas. Última milla es este tramo físico entre la central con todas sus configuraciones internas. Esto va a ir variando dependiendo del tipo de servicio que yo voy a utilizar. Pero esa última milla es ese último tramo entre el usuario y la central de comunicación. Bien, dicho esto, cuando tengo enlaces troncales compartidos, como en este caso, tenemos los métodos de acceso, que es lo que está acá. Esto es como un gran resumen, un gran machete para ustedes. Y luego acá tengo cómo digitalizo la señal, porque en realidad se utilizan, su gran mayoría de los enlaces troncales son digitales. Bien, ahora tengo que parasitar el sistema. Significa que tengo que respetar todo lo que vimos con anterioridad. Yo no me puedo conectar con mi computador en forma directa a esa línea telefónica, primero porque es analógica y mi sistema es digital. Listo, incorporo un dispositivo y miren, el nombre es en sí un machete. Es la intersección entre modulador y desmodulador. Claro, cuando transmito, modulo la señal y cuando recibo, la desmodulo. ¿Qué tipo de modulación utilizo? Y no respondan, pongan en pausa el cerebro.
Acuérdense que el cerebro sirve para acciones rápidas, para que crucemos la calle y no nos pise. Tienen que pensar, ¿qué tipo de modulación utiliza el módem para parasitar el sistema telefónico? Digital. ¿Vieron? Y es el ABC. Bien, pensemos. Uno dijo digital, otro dijo analógico. Pensemos, yo quiero. Pues estas clases son integradoras. Yo podría darle 5 minutos del PowerPoint y como vinieron se van. Yo quiero que ustedes se lleven algo en los Es decir, el que dijo digital, ¿por qué? El que dijo analógico, porque piense. Yo quiero parasitar un sistema que trabaje en forma analógica. Bien, necesito que mi resultante, mi señal resultante sea analógica. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puedo conseguir con cualquiera de los dos tipos de modulaciones. Pregunta. No. Espero respuesta. Pongan en pausa el cerebro. Volvamos hacia atrás. La pregunta fue, quiero ingresar en un sistema que es analógico. Espera una señal analógica. Si yo modulo con un modulador digital o con un modulador analógico, ¿obtengo como resultante una señal analógica? Sí. Porque modulación es para pasar de cualquier cosa analógica. Codificación sería para hacer cualquier cosa digital. Muy bien, este es el anclaje que tienen que tener. ¿Saben de lo que estamos hablando? Sí. No digan sí por decir sí, digan no sé, quiero que me expliques. ¿Se entiende, no? Ese mundo analógico, entramos con una portadora analógica. En modulación digital, ¿cómo es la portadora? Digital. Acá hay grandes problemas. La portadora siempre es analógica. Pero está bien porque te tenés que sacar ahora la duda. Para que después, no pidas perdón porque también están trabajando, están engramando tus conocimientos. Para eso son las clases teóricas. Yo no los estoy evaluando, estoy ayudándolos a que cada uno acomode sus conocimientos. ¿Sí? Yo ahora no los evalúo. Por eso no importa que se equivoquen, mejor si se equivocan, porque tengo que explicarles por qué no es como dicen ustedes. Porque lo mejor es que yo entiendo. Que de hecho algunas veces digo cualquier cosa para ver qué hacen. No sé si para ver qué no, todo es falsable, tengan su propio criterio, en base obviamente a tener algo de conocimiento. Si no, lo que nos digan, dice, pero ustedes tienen. Bien, entonces, modulación analógica o modulación digital, ¿obtienen una señal analógica? Sí, bien. Ahora, yo, para parasitar ese sistema analógico, con mi tipo de señal base, de banda base, ¿qué tipo de modulación tengo que utilizar y por qué? ¿Por qué? Porque la computadora le da una señal digital y el teléfono siempre lo bloqueamos con señal analógica. Bien, o sea que en ese modulador, la moduladora, ¿cómo es una modulación digital? Digital. La que define si es analógica o digital no es la portadora, sino la moduladora. La moduladora. La portadora siempre la Por eso, a las 3 de la mañana, vos con mi hermana voy a una tarjetita, le van poniendo las respuestas y te despiertan esa hora y vos tenés que dar esa respuesta. Si no, a bañarse, a estudiar, claro, porque hay ciertas cosas que tienen que estar claras. Bien, entonces, quiere decir de que este módem tendrá un bloque central que es un modulador digital, porque quiere entrar en un mundo analógico. ¿Sí? Solo que tendrá dos etapas, una moduladora y una demoduladora. Perfecto. Con eso es suficiente. Listo, ya tenemos nuestro módem y arrancamos. Eso lo hacen las etapas troncales. Tenemos que parasitar. Para parasitar un sistema, ¿qué tengo que hacer? Puede hacerlo. Simularse en el mismo. ¿Y qué me está faltando simular acá? Eso se llama establecimiento. ¿Cómo dijeron?
Establece la conexión. Todos esos sonidos que nosotros hemos escuchado es establecer la conexión, establecer el enlace. Entonces tengo que establecer, o sea que el módem debe seguir toda esta secuencia de establecimiento del enlace, levantar el tubo y después recién enviar la señal. ¿Cómo? Tiene que llamar a otro módem, digamos. Claro. La red lo que hace es ver un teléfono que está dictando y sistemas análogos transmitiéndose. Entonces, quiere decir que este módem tiene que realizar esas tareas. Esta es la última milla desde la central de conmutación, va en forma soterrada hasta los armarios en las áreas urbanas y luego por tendido aéreo también puede ser soterrado. ¿Cuáles son esos armarios? Estos que ven acá, seguramente los vieron en sus barrios, que son un montón de cables que vienen por cable multipar hasta la central, hasta este gabinete y luego por tendido aéreo. O en el mejor de los casos, lo que se denomina FTTC, fibra óptica hasta el gabinete, fibra óptica hasta este gabinete y luego con fotoconversores de nuevo el tendido aéreo. ¿Sí? Bien, y acá tenemos, entonces decimos, nuestra señal moduladora o modulante es exactamente lo mismo, es digital, pero la portadora siempre es analógica. ¿Qué obtenemos nosotros? Obtenemos nuestra famosa señal modulada, que es analógica. ¿Sí? La forma es totalmente distinta de la modulación analógica, los anchos de banda, debemos estudiar esos pormenores. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo el módem tiene que seguir toda esa secuencia de establecimiento de enlace antes de transmitir los datos. Y los modem dial-up, estos dispositivos, permitían que en el ordenador nosotros escuchemos el sonido, porque teníamos que chequear dónde se cortó el enlace, por qué no se establece el enlace, por qué no contesta Caro. ¿Qué se escuchó? Porque ahora lo hago desde la computadora. Así empezamos a sacar el rojo. Bien. Ahora escuchen, estos sonidos los emite el modem dial-up. Claro, en esta analogía decimos, tiró el teléfono. ¿Qué es lo que pasó acá? Fíjense. Los dos modems ahora deben modular digitalmente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos tipos de modulación digital conocen? Nombre. Entonces, quiere decir de que si este modem modula en fase, más vale que el modem receptor en qué modula. Si no, no hay forma. Si este modem trabaja a 2400 bits por segundo, más vale que el modem receptor trabaje a 2400 bits por segundo, porque es lo mismo que el operador del telégrafo. Y el otro de pará. Por eso se homogeneizaban esas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que las características de esos modems tienen que ser homólogas. Esas características también incluían, por ejemplo, ecualización de la señal para mejorar la relación señal-ruido. Incorporaba, en algunos casos, compresión de datos, detección de errores por hardware. Entonces, quiere decir que el módem que está en el emisor tiene que estar en el receptor, tiene que ser compatible. Entonces, allí se organizaron las recomendaciones B corta. Los famosos modem B21 o B22 significa que si yo pongo un B21 acá, más vale que un B21 allá, o compatible. Evolucionan los modems y existen los nuevos modems que se llaman de autobaudeo. Significa que pueden variar su velocidad de transmisión en función de la relación señal-ruido del canal que está cambiando constantemente. Porque la velocidad de transmisión todo tiene que ser respecto del canal de comunicación. Menor o igual. La capacidad de un canal de comunicación ¿de qué depende? Y la relación señal-ruido. Son nuestras dos variables, ¿verdad? Bien, mientras más ancho de banda y mejor relación señal-ruido, mayor capacidad, mayor velocidad de transmisión. Perfecto. Si eso está cambiando constantemente en el orden de milisegundos, quiere decir que si yo pretendo trabajar en 9600 bits por segundo y de pronto se cae, baja la relación señal-ruido, se cortó el enlace. Entonces prefiero tener un módem que constantemente cada 20 milisegundos esté chequeando la relación señal-ruido, intentando subir, intentando bajar,
velocidad de la capacidad de carga. Bien, eso significa que a la hora de establecer el enlace, yo debo configurar los modelos. ¿Qué voy a configurar como inicio? ¿A qué velocidad pretendo transmitir los datos? La secuencia va a ser la misma, pero tengo que enviar información al modem receptor. Si este es de autobaudeo, ¿a qué velocidad pretendo transferir? Entonces, si yo lo configuro para que inicie a 2400 bits por segundo, lo único que puede enviar, porque es una red mutada por circuitos analógica, es una portadora. Entonces, si son homólogos, F1, frecuencia 1 kHz, por decir algo, 2400 bits por segundo. F2, 4800 bits por segundo. 2 kHz. F3, y así puedo subir. Entonces, significa que bajé la velocidad. Entonces, ahora los sonidos que van a escuchar empiezan a tener relevancia, porque levanta el tubo, disque, portador, hasta ahí vamos bien con el sistema telefónico. Solo que cuando hablamos por teléfono, si ella es sueca y Lorenzo es solamente habla castellano y dice sus palabras mágicas, por suerte no las va a escuchar porque va a ser mejor, porque va a escuchar pero no va a entender nada. Pero el sistema puede decir, che, no me entendió nada. Si yo utilice un par de cables, una cortadora, y si ella no habla el mismo lenguaje, el problema tuyo, tú se lo pones, tenés que pagar la llamada. ¿Verdad? Entonces tienen que generar compatibilidad, porque el sistema no me da nada más que un par de cables, y una cortadora. Entonces, lo que estamos escuchando nosotros acá es una secuencia que se denomina fallback, es decir, los modems, el modem emisor va a intentar transmitir a la velocidad que yo lo programé. Si lo programé a una velocidad muy alta, su portadora va a ser muy elevada. Eso le está diciendo usted, queremos trabajar a 9600 bits por segundo. Perfecto. Entonces, el modem receptor que hace, envía una pequeña secuencia de bits para chequear la capacidad del canal. Si le envía estos bits y llegan sin alteración, quiere decir que puede trabajar. De lo contrario, llegó con errores y voy a decir, bueno, entonces bajamos la velocidad. Y le vuelve a proponer, ¿cómo baja la velocidad? Bajando el tono. ¿Sí? Entonces ella ¿qué hace? Envía de nuevo otro paquete de comprobación. Esos paquetes son los ruidos que ustedes escuchan. Son los paquetes que están. Entonces van a ver que va bajando la frecuencia porque están bajando la velocidad de transmisión hasta que logran establecer una velocidad de transmisión. ¿Dónde voy a configurar todos estos parámetros? En los llamados registros S que poseen los modems. ¿Qué pasa en la velocidad de transmisión respecto para adaptarse al canal o para adaptarse al canal? Porque ambos tienen la capacidad de... Es como cuando vos te compras una Ferrari, sí. Decís, vos ir a 360 km por hora y tenés que fijarte en qué canal. Entonces, si bueno, imagínate una ruta que sus condiciones estén cambiando constantemente. Bien, entonces, ahora si volvemos a escuchar, ya lo vamos a hacer con otro oído. Y eso puede ser indefinido, puede estar todo el tiempo intentando, quiere decir que en los registros S yo tengo que decir cuántos tiempos milisegundos voy a permitir y si no que me digan sin conexión. Bien, dicho esto, entonces, Dial-Up trabaja sobre los 4 kHz. Ahora esa última milla, ese tramo de cable entre la central de comunicación y el usuario, tiene un ancho de banda que es mucho mayor que los 4 kHz. Pero nosotros vamos a trabajar con Dial-Up sobre esos 4 kHz. Quiere decir que hay un remanente de ancho de banda ocioso que se va a utilizar para las otras tecnologías. En general, la familia XDSL-X, que va de ADSL, VDSL, VDSL1, VDSL2, todas esas las vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si utilizamos Dial-Up, o hablamos por teléfono, o transmitimos datos porque estamos dentro de este canal de 4 kHz. ¿Sí? Entonces, en esta última milla tenemos un ancho de banda remanente. Vamos a utilizar el Dial-Up cuando usemos solamente el rango de los 4 kHz. Cuando usemos el resto, vamos a trabajar con las tecnologías subsiguientes. Ahora, fíjense que si yo trabajo con tecnologías de la familia XDSL-X, yo voy a poder hablar por teléfono
y transmitir datos simultáneamente, que es lo que hoy pueden hacer. ¿Sí? Bien. Ahora viene lo que vos decías. ¿Tu nombre? Gonzalo. Gonzalo. Bien, decimos 4 kHz, perfecto. Pero de esos 4 kHz, una cosa es hablar por teléfono y que sea fácil de... El oído humano puede detectar comunicaciones, o sea, palabras, en medio de un ruido terrible, puede distinguir. Y eso lo sabe el sistema telefónico al ser diseñado. Pero los datos no. Necesitamos que nuestra relación de ruido sea la mejor. Entonces, el espectro donde tiene una mejor relación señal-ruido, esos 4 kHz, es entre los 600 y los 300 Hz, lo cual nos da un ancho de banda efectivo, el que se utiliza en dial-up, de 2400 Hz. ¿Sí? Entonces, si ese es su ancho de banda, ¿cuál será su velocidad de señalización? ¿Bit por segundo unidad de qué es? De transmisión. ¿De qué? ¿De qué? De datos. Son bits por segundo. Bien. ¿Y la señalización? Vamos. ¿Cuánto la velocidad de señalización es igual a la velocidad de transmisión? Cuando el nivel de señalización es igual a 1. Son dos niveles. Cuando el tiempo del símbolo es igual al tiempo del bit. Por tiempo de bit se manda un bit. O sea, Porque por cada ciclo de la señal puedo transportar un solo bit. ¿Qué tipo de modulación realiza esa tarea? ¿Cuáles modulaciones transmiten? Un bit por cada ciclo de la señal. Exacto. ¿Va siguiendo? El integrador es un bit por cada ciclo de la señal. Por cada tiempo del bit, como vos bien decías, es un ciclo de la señal. Entonces, con este tipo de modulación, ¿cuál es la máxima velocidad con la que yo puedo trabajar en dial-up? 2400. ¿Fuerte y claro? La máxima va a ser igual a la velocidad de señalización. ¿Y entonces cuál va a ser la máxima velocidad de transmisión? 2400. Quiero un valor. 2400 bits por segundo. Y allí hubiera muerto dial-up. Pero ¿qué les enseñamos a ustedes cuando les enseñamos sistemas de modulación? Es como hablar por... Se puede poner algoritmo. Más de un bit por cada ciclo de la señal. Eso se llama modulación multinivel. Entonces, ¿cuáles aprendimos? NQAM. Y desde el punto de vista teórico, ¿hasta qué velocidad podríamos llegar? Infinito. Pero hay un limitante. ¿Cuál es? La señal. La relación señal-ruido. Está todo muy lindo lo que dicen aquí, pero esto es para el laboratorio, porque acá la relación señal-ruido va a definir nuestro máximo nivel de modulación. ¿Por qué? Porque yo ¿qué tengo que distinguir? Los niveles. No los hemos llamado niveles porque eso nos confundía con los códigos. Claro, que eran elementos de la constelación. Porque esos elementos no son niveles, porque pueden ser niveles si solamente estoy modulando en amplitud, pero pueden ser amplitud y fase. Por eso los denominamos elementos de la constelación distinguibles, ¿verdad? Y eso me lo permite la relación señal-ruido. Entonces yo, con el mismo baudriaje, puedo aumentar mi velocidad de transmisión. ¿Sí? Ahora, esta es mi realidad tecnológica. Esta es la araña de la que yo me someto. O sea que mi relación señal-ruido no va a ser buena. Entonces hay una tabla que nos permite ver que necesito una relación señal-ruido de 5 dB para poder enviar 15 bits por símbolo. 55 dB, ¿entre qué valores está? En veces. ¿Cómo? ¿Ya estamos en hora? Sí. Listo, vamos a acordar porque siempre hay un profe esperando. Fíjate si hay un profe esperando. No se vayan todavía, no se vayan todavía. ¿Sí? ¿Qué hora es? La 1:02. 1 y 2. Sí. Bueno, lean el material porque en la clase que viene voy a ir mucho más rápido, ¿sí?